Hola a todos, ¿cómo van? Por acá quiero compartirles este video. Es un video corto, hablando más o menos de lo que estoy viendo en criptos, hacer simplemente actualizaciones de lo que hemos visto todas estas semanas y mirar si de pronto ha cambiado alguna señal o nos está mostrando algo diferente. Em, Va a ser bastante corto, como les digo, en realidad porque todavía sigue mostrándonos señales bajistas el Bitcoin, en este caso, o las criptos. Vemos los últimos días ha caído, o las últimas semanas ha caído, las últimas 3 semanas. Tuvimos, acá estamos viendo el gráfico semanal, tuvimos, después de esta última caída, que vimos acá desde los 52.000 hasta los 33 más o menos, ya vimos un retroceso de ese movimiento, que fue un aumento más o menos del 39% que se recuperó al alza, pero como veníamos hablando, eh, encontró resistencia sobre estos niveles y bastantes confluencias. Ya ustedes saben y hablamos del tema de las confluencias, niveles claves en donde normalmente el precio eh, genera alguna reacción. Entonces, en este caso teníamos hombro, cabeza, hombro, línea de cuello o activación de ese hombro, cabeza, hombro, el cual activó en la primera semana de enero, impulso bajista, retroceso, y sobre ese retroceso vemos varias confluencias. Primera, retroceso a línea de cuello. Llega exactamente hasta este nivel, como vemos acá, y me genera esta vela, o me termina generando esta vela, tipo, es como una combinación entre Shooting Star y una Doji lápida. El cuerpo es bastante pequeño, en este caso pues porque tengo el gráfico bastante amplio, pero el cuerpo es muy muy pequeño y me deja una vela, una mecha bastante grande al alza. Por eso en los videos anteriores teníamos eh, seleccionada o marcado el área de esta vela, que es en realidad la que me estaba a mí generando eh, esa primera señal bajista sobre estas zonas. Aparte de la línea de cuello, teníamos esta zona de soporte durante varias semanas, a finales y mediados de diciembre, y esto que era soporte me actuó como resistencia. Además, este Fibonacci de esta última caída, de este último impulso bajista, nos hizo un retroceso hasta el 61.8. O sea que por ahora todavía sigue mostrando bastantes señales bajistas. El precio no me ha cambiado de la estructura bajista todavía, ya lo vamos a ver en el gráfico diario, pero según esto que estamos viendo y según cómo terminó la semana anterior con esta vela, miren la mecha en la parte alta, me siguió generando resistencia y esta vela bajista bastante fuerte, cerrando por debajo de los 40.000, yo todavía sigo esperando, sigo viendo el Bitcoin sobre los 30, sobre los 30.000, algo bastante probable. Inclusive, pues ya sabemos que por acá abajo está el nivel del -27, que está aproximadamente sobre los $28.000. Ya en el gráfico diario, veíamos cómo el precio traía este movimiento bajista dentro de este canal o dentro de esta cuña, en donde cada vez que el precio llegaba a la parte alta, me generaba resistencia, volvía y caía, hasta que eventualmente me rompe al alza con fuerza. ¿Qué pasó? Teníamos aquí marcada la zona en el gráfico diario, más o menos sobre los 44.500, que sería un cambio de estructura. Acá tenemos la línea, cambio de estructura en el gráfico diario. ¿Qué pasó? Pues ya veíamos en el gráfico semanal esta zona de soporte, cómo se convierte en resistencia. Veíamos esta zona de la línea de cuello, que también se me convirtió en resistencia. Y aparte vimos otro patrón gráfico, y ahora en este caso en el gráfico diario, de un doble techo. El precio intentó una vez, varios días intentó romper, me cerró por debajo con estas mechas, cayó, volvió y subió, y sobre estos niveles nuevamente me generó un segundo techo y empezó a caer. Desde ese punto ha caído bastante fuerte, ese doble techo se activó sobre esta zona y como vemos ya bastantes días cayendo.
Esta entrada o este doble techo también se pudo haber identificado en 4 horas, utilizando también todas las mismas herramientas. Teníamos esta línea de contratendencia, teníamos impulso, retroceso. Si yo trazaba este Fibonacci acá en la parte alta a la parte baja de ese retroceso, vemos como el precio llegó hasta el 61.8. Perfecto. Y sobre ese punto ya empezó a caer con bastante fuerza. Si hubiéramos entrado por estos patrones y por estas señales, pues ya hubiéramos llegado a nuestra zona de take profit, pero ya eran bastantes señales que me estaban mostrando sobre esta zona que era muy probable que el precio fuera a caer. Entonces, como les digo, por lo que se ve en el gráfico semanal, es muy probable que siga cayendo el precio y que llegue hasta los 30.000, que es esta zona fuerte de soporte. En el gráfico diario vemos que ha caído muchos días seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días consecutivos cayendo. Podríamos ver un poco de soporte sobre esta zona, mirar si en este gráfico diario nos da un retroceso, identificar si en ese retroceso otra vez nos va a dar ese impulso hacia abajo para continuar con ese movimiento bajista que sigue trayendo o que nos sigue mostrando en gráfico semanal. Es esto lo que yo estaría esperando en este caso en el Bitcoin. Las demás monedas, algo también muy similar. Vemos acá Ethereum semanal también. Teníamos acá esta zona de soporte, soporte, se me podía convertir en resistencia. Lleva 3 semanas cayendo. Velas con mechas bastante fuertes en la parte alta. En este caso el precio me hizo un retroceso hasta el 78.6 y empezó a caer. Si el precio es capaz de romperme o de cerrar una vela por debajo de esta zona en semanal, muy probable nuevamente que lleguemos hasta los 2.200 o en un futuro hasta los 1.850 aproximadamente. En el gráfico diario, el precio intenta romper, como vemos, al alza. No me ha roto la estructura. Esta sería la estructura en ese gráfico diario. Este sería el quiebre de estructura por ahora. Inclusive lo podríamos bajar ya un poco más hasta estos niveles, ya que me está formando un segundo punto o un alto más bajo en este caso. Ya sabemos que tenemos esta herramienta que nos puede servir para identificar si ya se constituye como un bajo, un alto más bajo. Acá ya aparece alto más bajo, o sea que en este punto ya podríamos hablar de que se rompe la estructura. Por ahora, el precio sigue cayendo. Voy a ajustar un poco esta línea. Para identificar y esperar a entonces a ver qué hace el precio. Durante esa caída, vamos a ver, se encuentra el precio en el 61.8, ya que es importante que el precio sea capaz de sostener estos niveles si pensamos que sea probable un nuevo impulso al alza. Importante que rompa que conserve estos niveles. De no conservar esos niveles, es probable, como les digo, que nuevamente nos vengamos hasta esta zona. Solana sigue una caída fuerte. Una semana tuvo un pequeño retroceso, pero la semana siguiente eh, cerró, llenó todo ese impulso alcista que tenía y llevamos otras 2 semanas cayendo. No ha caído tan fuerte. Estamos hablando de esta zona de soporte que podríamos tener ahí, pero como les digo, en el largo plazo podríamos todavía bajar muchísimo más hasta los $50 aproximadamente de respetarse y de mantenerse este movimiento bajista. Esta es la zona clave que tiene que sostener el precio, los $80 aproximadamente, si no queremos ver que el precio se nos venga hacia abajo.
XRP también, exacto o perfecto está funcionando esta zona. Hemos dicho que acá teníamos una zona de soporte, que el precio llega hasta estos mismos niveles. En este gráfico semanal me forma resistencia y vemos como lleva varios días cayendo. Al igual que las otras monedas, es importante que me sostenga, en este caso, estos niveles de soporte aproximadamente en los 66 centavos, entre 60 y 66, si no queremos ver que el precio caiga más. El precio tuvo un impulso alcista bastante fuerte, en este momento está haciendo un retroceso de ese impulso alcista. Vamos a poner el FIBO a ver qué nos dice. Según lo que hemos visto y está cayendo y las confluencias, sería probable otra vez que el precio llegara hasta aquí, hasta los 78.6. Miren que fue esta zona de congestión acá en el precio en gráfico diario y que sobre esa zona se evidencia o se muestra alguna reacción del precio. Podría ser señal de volver a querer subir. Ya sabemos, si rompe esta zona hacia abajo, podríamos verlo mucho, mucho más abajo. Cardano, la misma situación, sigue cayendo, ya está rompiendo o ya rompió esta zona de soporte clave en un dólar por, por moneda, pues por token, por moneda que teníamos acá como soporte, como resistencia, soporte muchas veces, ya rompió con fuerza, o no tanta fuerza, pero sí ya lleva 2 semanas cayendo, o sea que ya tiene, si vemos el gráfico semanal, tendría bastante espacio, bastante caída libre Cardano en este caso. En un caso muy extremo podría llegar hasta los 15 centavos. En un caso más conservador lo podríamos ver otra vez en los 70. Entonces sigue dentro del canal. Como decíamos, 70. Si vemos acá atrás, un nivel que teníamos trazado, vamos a ver aquí, mensual, los 70, que es donde termina y abre estas dos velas en gráfico mensual. Entonces esta sería la primera zona cuando llegue hasta este punto. Y como les digo, en este gráfico mensual se ve la caída libre que podría tener. Si sostiene este punto, nuevamente podríamos verlo en el dólar, que haga un retroceso de esta caída y que me regrese más o menos hasta estos niveles. Pero si vemos mensual, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses cayendo. Este, la verdad, lo voy a dejar así, no le he mirado mucho, la verdad no tengo mucho conocimiento de esta moneda, pero como decíamos, también igual, movimiento bajista fuerte, hombro, cabeza, hombro, línea de cuello, retroceso, línea de cuello y viene cayendo el precio, podría estarnos formando aquí un triángulo, viene de una caída, podríamos decir que después de ese triángulo, de ese movimiento, pudiera continuar con su movimiento principal hasta los 26, 25 dólares, como habíamos dicho, o como tenemos la proyección. Entonces, listo, espero les sirva este análisis, este video. Como les digo, pues los que siguen el Bitcoin o como el Bitcoin en realidad es el que manda la parada del comportamiento de todas estas monedas, eh, todavía sigue bastante, bastante bajista. Vemos que hay una correlación directa en estos momentos con las bolsas y con lo que está sucediendo con el dólar. Entonces, vemos que el dólar sube, vemos que el oro sube, vemos que el petróleo sube por todo este tema que está sucediendo respecto a Rusia, Ucrania y respecto a Rusia y Ucrania. Y mientras tanto, como el dólar está subiendo, vemos que las bolsas están cayendo, vemos que los criptos están cayendo eh, y están mostrando un comportamiento muy similar. Entonces depende si en algún momento se genera esa descorrelación
y ya el Bitcoin o las criptos empiezan a subir y empiezan a actuar como refugio, como se había hablado en algún momento, o como, sí, refugio contra la inflación y contra este tema de crisis. En el momento en que haya una descorrelación, pues podríamos ver un impulso fuerte en las cripto. Por ahora, nos seguimos pegando a lo que nos está mostrando el precio y lo que nos está mostrando la situación actual. Pues como les digo, espero les sirva bastante, les guste este video. Nos vemos en el próximo.